identidad y sentido de pertenencia, claves para una cultura gremial bibliotecaria. Esto con el maestro Raimundo Juárez, asesor bibliotecario, promotor cultural, productor de televisión y actor. Está en estos momentos acá conectado con nosotros. Vamos a esperar a que encienda su cámara. Mientras les recuerdo que cualquier duda, consulta, la pueden ir dejando en el chat de texto. Buenos días a todos. Voy a compartir mis diapositivas. Perfecto. Buenos días a todas y a todos los que nos ven en México y en otros países. Saludo con mucho respeto y agradecimiento a los organizadores del Segundo Congreso Internacional de Cooperación Bibliotecaria y a mis colegas conferencistas que comparten sus conocimientos en este foro. Un fraterno abrazo a las y los integrantes de la red de bibliotecarios con valor que se encuentran en varios continentes de este planeta. Me siento muy afortunado por participar y distinguido por hacerlo en representación de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC, que preside la doctora Guadalupe Vega Díaz. El tema que voy a hablar es la identidad y sentido de pertenencia, claves para una cultura gremial bibliotecaria. El propósito de esta exposición es compartir con ustedes cómo la asociatividad es un área de oportunidad de cooperación colectiva en beneficio de los profesionales de la información, las bibliotecas y la sociedad, considerando la identidad y el sentido de pertenencia como elementos para construir conciencia de vinculación, actitudes participativas y de cooperación en el medio bibliotecario. Previamente vamos a enfatizar un poco sobre lo que entendemos por identidad. ¿Qué es la identidad? Según el diccionario de la RAE, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. La identidad está compuesta de todos los elementos que abarcan una persona, como por ejemplo, el comportamiento, la forma de ser, de pensar, de sentir. La identidad refleja el ser de cada persona. Son ideas que tenemos sobre nosotros, Cómo nos vemos, cómo nos ven otras personas. Se forma de nuestra experiencia. Cuando construimos nuestra identidad, a veces buscamos modelos reales o imaginarios, los cuales nos identificamos. Puntos importantes de la identidad. La identidad se construye en interacción con otros. La identidad es una definición social construida del ser. En la definición de identidad son centrales el sentido del ser, espacio temporal, reconocimiento por otros de la existencia. Si no tenemos una identidad definida, podría ser uno de los factores por los que la sociedad, las autoridades, los políticos, el presidente, los gobernadores y presidentes municipales den poca importancia a la función de los bibliotecarios y las bibliotecas, un problema que aqueja y que padecemos la mayoría de los bibliotecarios en diferentes países. La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y valorización, que es el autoestima. Primero convencernos para poder convencer a los demás. Por alguna razón, existe un movimiento en redes sociales donde se mofan del quehacer del bibliotecario, incluso hasta de forma denigrante. Con todo respeto a la libertad de expresión, esto merma el esfuerzo de quienes todos los días nos esforzamos por enaltecer la figura de los profesionales de la información.
Nuestra identidad se construye en relación a grupos sociales. Somos fruto o parte de la familia, de la nación, de la localidad, de alguna etnia, escuela, religión, clase social, etcétera. En mi caso, en nuestro caso, que somos mexicanos, y eso nos llena de orgullo. Yo nací en el estado de Hidalgo, pero soy regiomontano de corazón, con más de 30 años en esta tierra de ensueño que se llama Monterrey. También pertenecemos a la clase media baja, pues puse esta imagen aquí donde están las monedas, para recordar y valorar dónde queremos estar, qué somos. ¿Queremos ser empleados? ¿Queremos ser directivos? Al final, nuestra identidad nos coloca y nos ubica en uno de estos sitios. Grupos sociales. Al ir desarrollando nuestra identidad, se va logrando el sentido de pertenencia a grupos culturales, tema que más adelante vamos a abordar. En los grupos culturales existen los unos y los otros. Pero ¿se han preguntado de qué depende que seamos los unos y los otros? Efectivamente, de nuestra identidad, porque ella la construimos y las características de nuestra identidad marcan una relación de si somos excluidos o somos incluidos. Esto depende de nuestra identidad. ¿Qué es la identidad personal? La identidad personal es el proceso a través del cual damos sentido a nuestro propio ser, a la historia de vida de cada uno de nosotros. Por citar un ejemplo, nuestra semblanza curricular donde queremos mostrar la preparación y experiencia profesional a nuestro empleador, también lo que publicamos y el contenido de nuestras diferentes redes sociales, así como nuestras pasiones, aficiones y, ¿por qué no, hasta nuestra fe? Somos únicas personas, pero a la vez diferentes, incluyendo nuestros familiares y amigos. Por eso la identidad personal no solo se construye sobre la base de las preferencias, gustos, opiniones y sentimientos propios, sino también a partir del contexto en que nos desenvolvemos, como es nuestro caso, el mundo de la información, los libros y las bibliotecas. Vale la pena hacer énfasis en que la identidad personal consiste en dar sentido a nuestra vida, es decir, no está formada por los rasgos objetivos de una persona, si es alto, si es chaparro, si es moreno, si es aperlado, güero, con lentes, jorobado, con ojos de color o cabello, sino por el sentido que ésta se le atribuye a estos rasgos a lo largo de su desarrollo personal y de acuerdo con su relación con el entorno. La identidad personal también puede definirse como la respuesta que da una persona a la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Y a partir de ahí construimos o intentamos, con lo que tenemos y con lo que podemos, construir nuestra propia identidad. Características de la identidad personal. La identidad personal es un proceso. La identidad no es fija ni estática, sino que sufre modificaciones en las distintas etapas de la vida. Si una persona ha pasado de ser soltera, por ejemplo, casarse o tener hijos, o sufre una pérdida de un ser querido, ha quedado desempleado, por ejemplo, ahora con el COVID y las nuevas formas de trabajar, nuestra identidad va cambiando constantemente. En el ámbito laboral, si trabajo por muchos años en una biblioteca escolar o posteriormente cambio de trabajo a una biblioteca pública o universitaria, también habrá un cambio de identidad. Si ocupo un cargo de auxiliar y ahora soy director, también modificaré mi identidad. La identidad nunca concluye.
La identidad personal es un proceso de elaboración y reelaboración que no cesa ni siquiera con la muerte. En mi caso, quiero citar algunos trabajos que sin duda me hicieron modificar mi identidad. Trabajé en una casa productora de televisión, trabajé en una empresa de comercialización de acero, ahora laboro en una fundación. Quise compartir con ustedes esta diapositiva en donde la fotografía al lado izquierdo la tomé recientemente porque visité un lugar de trabajo, mi primer lugar de trabajo cuando estaba por terminar la carrera de bibliotecología, y saludé a quien ahora está ocupando el puesto que yo tenía en ese entonces. Efectivamente, me encargaba de la limpieza. Esos espacios todos los días los limpiaba. Ahí tenía mi identidad. Posteriormente, terminé la carrera de bibliotecología, me incorporé al mercado laboral y fue cambiando mi identidad. Es por esa razón que la identidad constantemente va cambiando. La identidad es subjetiva. No está relacionada con los rasgos objetivos de una persona, ni de mi persona, como puede ser mi color de piel, mi estatura, mi número de calzado, sino con el sentido que yo mismo le doy a esos rasgos. Puede que yo sea una persona de campo, actor, chaparro, moreno. Muchas veces se asocia con la primera impresión, pero al final es subjetivo. Comparto con ustedes algunas fotografías de algunas facetas, de algunas etapas de mi vida, donde he tenido diferente identidad. Pero a primera vista, como decía, es subjetiva. La identidad necesita de la interacción con otros. La identidad no es un espacio hermético, resiente a las influencias externas, donde solo existo yo conmigo mismo. Todo lo contrario, para bien o para mal, la identidad personal también se nutre del contexto cultural, de las opiniones de los demás, de sus afectos y de sus sentimientos hacia otros. Indudablemente necesitamos una interacción. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven otras personas? Esto al pasar del tiempo. Nuevamente, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? La identidad personal o identidad social. Considerando que los seres humanos no vivimos aislados, sino que nos agrupamos para formar sociedades amplias y complejas. Nuestra identidad tiene también una dimensión social. Somos individuos únicos, con rasgos característicos, pero al mismo tiempo compartimos intereses y preocupaciones con los demás y formamos parte de varios grupos sociales, ya sea por elección propia o por herencia genética o cultural. Esta fotografía fue recientemente en el Día del Bibliotecario, donde nos reunimos en la Ciudad de México, varios colegas que trabajamos como bibliotecarios y que nos preocupa precisamente esta profesión y el desarrollo de las bibliotecas de nuestro país. ¿Qué es lo que nos identifica? Hay muchas cosas que nos identifica a la mayoría o a todos los que en este día nos están acompañando. Muchísimas cosas. Traje a colación algunas frases, quizás las más conocidas, pero hay infinidad. Esta es una de ellas de Borges, que dice que siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Ojalá no exista alguien que me diga que no está de acuerdo con esto, pero creo que en la mayoría es una frase que indudablemente nos identifica. Otra frase es que el activo más importante de cualquier biblioteca se va a la casa por la noche, el personal
bibliotecario. Esta frase es de Timothy, que fue director de la Biblioteca Pública de Nueva York. En Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábanse de ella, de la ignorancia, las más peligrosas de las enfermedades y el origen de todas las demás. Seguramente nos sentimos identificados con estas frases. También comparto con ustedes algunas de las imágenes de estas bibliotecas, que son los lugares donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Maravillosas bibliotecas. Esta es una biblioteca de mi país, de que me siento orgulloso, la Biblioteca Vasconcelos, y a la derecha es la biblioteca del periodista y antropólogo social Fernando Benítez, que es donde me encuentro actualmente laborando, en donde llego todos los días y en donde me siento como pez en el agua cuando llego a trabajar en este hermoso lugar. Sentido de pertenencia. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Es el vínculo emocional con un grupo, organización, lugar o comunidad. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Se refiere a la necesidad emocional humana de afiliarse a un grupo y ser aceptado por sus miembros. El sentido de pertenencia implica algo más que conocer a otras personas. Se centra en obtener la aceptación, la atención y el apoyo de los miembros del grupo, así como en proporcionar la misma atención a otros miembros. En psicología social, la necesidad de pertenencia es una motivación intrínseca para afiliarse a otros y ser aceptado socialmente. ¿Cuál es la importancia de la pertenencia? En la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, la pertenencia forma parte de una de las principales necesidades, fíjense ustedes, que motivan el comportamiento humano, como lo podemos ver en la gráfica. Aquí, a la mitad, podemos ver esta necesidad que está en un lugar privilegiado. La jerarquía suele representarse como una pirámide, con las necesidades más básicas en la base y las más complejas cerca de la cúspide. La necesidad de amor y pertenencia se sitúa en el centro de la pirámide como parte de las necesidades sociales. Aunque Maslow sugería que estas necesidades eran menos importantes que las necesidades fisiológicas y de seguridad, creía que las necesidades de pertenencia ayudaban a las personas a experimentar compañía, aceptación a través de la familia, los amigos y otras relaciones. Un estudio realizado en el 2020 en estudiantes universitarios halló una relación positiva entre el sentido de pertenencia y una mayor felicidad y bienestar general, así como una reducción general de los resultados de salud mental, entre los que se incluían la ansiedad, la depresión, la desesperanza, la soledad, la ansiedad, inclusive pensamientos suicidas. Podría ser esta una de las razones por las que en ocasiones se torna difícil encontrar un buen empleo con sueldos decorosos, de la inseguridad por la poca especialización y la actualización, asimismo como el aislamiento profesional. Muchas veces en algunas etapas de nuestra vida nos las vemos difícil para tener un buen empleo, pero si estamos aislados, pues difícilmente podremos enrolarlos nuevamente a un buen trabajo o con buenas percepciones. ¿Cómo aumentar el sentido de pertenencia? Se recomienda esforzarse, crear un sentido de pertenencia. Requiere esfuerzo, salir a la calle, buscar actividades y grupos de personas con los que tengan o tengamos intereses comunes y relacionarnos con ellos.
tenemos que tener un poco de paciencia, pero esto puede llevar tiempo, conseguir la aceptación, la atención y el apoyo de los miembros del grupo. Hay que practicar la aceptación, centrarse en las similitudes, no en las diferencias que te unen a los demás y permanecer abierto a nuevas formas de pensar. ¿Por qué necesitamos el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia es esencial para nuestro bienestar y salud mental. Proporciona una conexión entre nosotros y nuestro entorno, la que nos ayuda a sentirnos seguros y conectados. Sentirse parte de un grupo también nos ofrece un sentido de propósito y nos ayuda a sentirnos con un propósito. Nos permite compartir experiencias, relaciones y vínculos con otros. Esto nos ayuda a nutrir nuestra autoestima y nos da un sentido de estabilidad y de significado a nuestra vida. El sentido de pertenencia también nos ayuda a establecer metas y objetivos en nuestra vida y nos ofrece un sentido de logro cuando alcanzamos esas metas. ¿Qué es lo que nos pertenece? Nos pertenecen muchas cosas. En realidad somos afortunados, bendecidos, podría decirlo, y nos debemos sentir satisfechos y orgullosos cada día de nuestros días. Nos pertenecen miles o millones de colegas que nos dedicamos a la profesión de la bibliotecología y ramas afines. Somos muchísimos, muchísimos. Somos privilegiados que nuestro lugar de trabajo sea una unidad de información con diferentes soportes de datos, información y conocimiento. Y no solamente ahora, sino desde el inicio de la antigüedad, el bibliotecario ha estado cerca de los datos, de la información y del conocimiento, y eso de verdad es un verdadero privilegio. Nos antecede un gran legado de personalidades de la bibliotecología y una infraestructura de impresionantes bibliotecarios en nuestro país. Fíjense ustedes que la presencia del libro y las bibliotecas en México tiene ya 500 años. El primer libro que se sabe llegó a México fue el Brevario de Jerónimo de Aguilar, que el intérprete de Cortés traía cuando naufragó en 1511. México es un país que posee una de las tradiciones culturales más ricas y antiguas de América. Desde la colonia, los bibliotecarios fueron privilegiados de los españoles y de los criollos. Sirvieron también para transmitir al Nuevo Mundo la cultura europea, lo que dio como resultado el establecimiento de notables bibliotecarios como la Palafoxiana, entre otras. ¿Qué es la asociatividad? Es un mecanismo. ¿Y para qué nos sirve? Es un mecanismo de cooperación entre colegas bibliotecarios donde cada uno, sin perder su autoestima y su independencia, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto para la obtención de objetivos comunes. Situación en México de las principales asociaciones bibliotecarias. Somos muchísimos bibliotecarios en nuestro país. Existen dos asociaciones de las más activas, que es la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, Asociación Civil AMBAG y el Colegio Nacional de Bibliotecarios, las cuales no tienen la cantidad de socios que quisiéramos que tuvieran, no por la cantidad, sino que entre más seamos, más cosas podemos hacer, más esfuerzos podemos unir y más metas podemos cumplir. Imagínense ustedes cuántos bibliotecarios somos en México. ¿Cuántos egresados de las escuelas de bibliotecología del país hay cada año? ¿Cuántos bibliotecarios de las universidades públicas y privadas existen? ¿Cuántos bibliotecarios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas son? ¿Cuántos bibliotecarios de las bibliotecas gubernamentales? ¿Cuántos bibliotecarios de bibliotecas de hospitales? ¿Cuántos bibliotecarios de bibliotecas
privadas y personales. ¿Cuántos bibliotecarios de bibliotecas escolares? Somos miles, quizás millones. Y asociaciones como la AMBAC, que tienen menos o casi 300 socios, y el CNB, casi la mitad. Necesitamos hacer algo para esa cultura de asociatividad, algo que nos motive y que nos impulse. Tengo ya, parece que 8 minutos por ahí para concluir. Vamos bien en el tiempo. Sí. Estamos bien en tiempo, sí. Les traje para mostrarle esta camisa, se ve en pantalla. Sí. Esta camisa se ve ahí en pantalla. Esta camisa, ahí se ve el logotipo. La quise compartir con ustedes. Esta camisa es de la Asociación Mexicana de Especialistas en Recuperación Electrónica de Información, que fue fundada allá por 1988, 1989, cuando el Internet llegó a nuestro país, cuando el Internet llegó a México, cuando el Internet llegó a Nuevo León, a Monterrey, a través del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en octubre de 1988, en donde esta asociación, formamos parte, fui presidente de esta asociación en aquel entonces, y nuestra función y objetivo principal era precisamente interactuar conocimientos, interactuar experiencias de eso nuevo que llegaba, de esa novedad tecnológica que era el Internet. Fuimos los primeros que utilizamos el Internet aquí en México, y ahí estuvimos en esta asociación que actualmente ya no está en operaciones, y esperamos que pronto se restablezca, sobre todo porque hay algunas personas que, bueno, un tema que he escuchado recurrente en las anteriores presentaciones, donde algunos colegas preguntan y están preocupados por la inteligencia artificial. No se preocupe, así como cuando se presentaron los discos de acetato de vinil, que decían que eran una amenaza para los músicos, que ya no iban a poder presentarse de manera presencial. ¿Por qué? Porque la música ya estaba grabada, y bueno, pues no pasó a mayores. Seguimos teniendo grupos musicales. Lo mismo pasará con las bibliotecas. Hace 30 años que se habló de esta amenaza del Internet a las bibliotecas, y miren, siguen habiendo bibliotecas. Así que los que tengan 20 años, cuando tengan 50 años, seguirán habiendo bibliotecas, o los que tengan 40, cuando tengan 70, seguirán habiendo bibliotecas. Para concluir esta presentación, quiero compartir con ustedes una declaración de bibliotecarios y archivistas mexicanos que hicimos algunos años, y que si nos unimos, si nos agrupamos, si nos hacemos socios de alguna de las agrupaciones, la que a ustedes les interese, podemos llegar más lejos. Si unimos esfuerzos, podremos impulsar que las bibliotecas sean motores de transparencia y el acceso a la información. Para ello, debemos impulsar y promover la actualización y armonización de la Ley General de Bibliotecas con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de coadyuvar a que las bibliotecas puedan cumplir su encomienda para formar una sociedad más informada. Si nos unimos, si nos asociamos, podemos mejorar las bibliotecas públicas.
Las bibliotecas públicas son bienes de interés social que deben tener más autonomía en su gestión para poder crecer y ser mejores, así como un presupuesto básico conforme con cada población potencial que deben atender. Este recurso además debe ser digno para poder llevar a cabo programas de beneficio social y cultural en todo el territorio nacional. Si nos unimos y nos asociamos, podemos mejorar las bibliotecas escolares. Las bibliotecas escolares deben ser centros creativos de aprendizaje, que con esquemas participativos e incluyentes puedan o ayuden a los estudiantes a adquirir herramientas de aprendizaje y para que asimilen contenidos y desarrollen sus capacidades y tomen decisiones con conocimiento de causa. Si nos unimos y nos asociamos, redimensionaremos la promoción de la lectura. La lectura debe ser y conceptuarse como un valor social y cultural, sustrayéndose del enfoque consumista que ahora la permea y que solo busca al lector potencial que solo compre o pida algo para leer. Para el cumplimiento de este cometido es preciso de diseñar la política pública de fomento de la lectura y del libro, dotándola de sentido hacia una alfabetización lectora que ponga la competencia de la comprensión lectora de toda la población como su principal objetivo. Establecer la lectura como valor sociocultural y como herramienta de equidad. Si nos unimos y nos asociamos, redimensionaremos el depósito legal. Es importante aclarar las características de interés social del depósito legal, además de descentralizar su operación para animar la concurrencia de los estados y coadyuvar al federalismo. Si nos unimos y nos asociamos, profesionalizaremos a los bibliotecarios y los archivistas. Se deben emprender acciones para profesionalizar a los bibliotecarios y los archivistas en activo, para recuperar la formación de técnicos bibliotecarios y archivistas, para ampliar la formación superior en bibliotecología, archivología y ciencias afines, así como para la facilitación de medios para la actualización pertinente de los bibliotecarios y los archivistas. Reglamentar la designación a los puestos de dirección en las bibliotecas y archivos, atendiendo a la profesionalización y especialización de los bibliotecólogos y archivólogos en cualquier tipo de bibliotecas y archivos. Si nos unimos y nos asociamos, lograremos la mejora de los archivos. Se deben aclarar la naturaleza de los archivos como bienes de interés social, darles más autonomía de gestión, transparentarlos y hacer pública la información sobre su gestión y datos. Si nos unimos y nos asociamos, redimensionaremos la legislación de la imprenta. Esta debe armonizarse la ley sobre delitos de imprenta con la Ley General de Bibliotecas y la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y otras que por ahí andan, con la finalidad de coadyuvar a la circulación de las ideas y la publicidad y disponibilidad de las publicaciones. Si nos unimos y nos asociamos, podremos velar por el resguardo y protección del patrimonio documental. Se deben diseñar prácticas públicas para la conservación y organización del patrimonio documental que tiene México, así como para prevenir y evitar su tráfico ilícito y de destrucción. Si nos unimos y nos asociamos, podremos trabajar en el fomento de la colaboración en materia documental. Se deben incentivar la colaboración entre bibliotecas, y no solamente en México, también en diferentes países, archivos y otros repositorios con finalidad de optimizar los recursos materiales disponibles para su operación, así como para resguardar la máxima disponibilidad de sus recursos de información que resguardan. Esperamos haber logrado la reflexión sobre qué es y la importancia de la identidad y el sentido de pertenencia de los bibliotecarios.
Factores claves que incentivan para acercarse y formar parte de alguna asociación. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde soy? ¿Hacia dónde voy? Son preguntas básicas que cada persona debe formularse por lo menos una vez en la vida y a partir de su filosofía, su cosmovisión, su credo o conjunto de creencias, tener una visión adecuada que les sirva para ubicarse en la vida. También esperamos que hayan recordado su sentido de pertenencia, identificado a qué grupo o grupos forman parte o les gustaría formar parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. En verdad, al menos la perspectiva que tenemos acá en Chile, desde donde yo estoy acá ahora, es muy enriquecedor saber cómo lo van viviendo ustedes allá en México, porque acá en Chile tenemos una realidad mucho más reducida, somos muy poquitos que nos dedicamos a esto de las bibliotecas, y también el tema de la profesionalización también ha ido como recién instaurándose esa necesidad. Entonces es bastante enriquecedor poder ver que también ustedes sienten como esas preocupaciones, sienten la importancia de cómo hacer de la asociación algo importante para poder hacer perdurar las gestiones también de la biblioteca y cómo potenciar su valor. No sé qué nos puedes más comentar respecto a cómo lo ves ahora de aquí hacia el futuro, cómo lo ves con el tema de cómo estamos más globalizados, generando redes ya a nivel internacional, cómo es tu perspectiva con eso. Mi perspectiva, Camila, fíjate que más que perspectiva, estoy preocupado. Y estoy preocupado y también es un tema que es interesante profundizar, analizar y encontrar algunas posibles soluciones. El por qué los bibliotecarios no nos unimos y nos asociamos. En la mayoría de los países hay diferentes agrupaciones, pero esas agrupaciones es un común denominador, tienen muy pocos socios. Muchos bibliotecarios navegamos solos, muchos bibliotecarios navegamos contracorriente. Pero bueno, es parte de la vida, pero también es parte y consecuencia que las cosas sean más difíciles si no estamos unidos. Claro. De verdad, las asociaciones civiles en la mayoría de los países, como lo están haciendo ustedes, tenemos la iniciativa de ofrecer actualización, capacitación. Hoy en día, muchos colegas, qué bueno y me da gusto que participen, qué bueno y me da gusto que vean los webinarios, pero no se asocian. No sé por qué no se asocian. Quizás las asociaciones no les estemos dando lo que los socios sienten que necesitan. Pero también a lo mejor los socios, bueno, en México, muchas veces aquí en México, los mexicanos, queremos que todo nos llegue a las manos sentados. Si queremos una ciudad limpia, no esperemos que las autoridades tengan un ejército para que estén limpiando la ciudad. Una ciudad limpia es cuando los ciudadanos no tiran la basura. Una asociación fuerte es aquella donde sus miembros unen sus esfuerzos y sus talentos, no donde solo reciben, sino donde ellos aportan. Creo que por ahí pudiera ir la clave de algunas cosas. Claro, ciertamente, sí. Como de alguna manera incentivar desde dentro, desde cada persona, hacerse un poco responsable también, como sentir que es parte también del proceso, no solamente esperar que te llegue todo. Así es. Sería entonces muy importante también como motivar también a quienes están ahora mismo presenciando
esta charla también a que sean también esa parte y que también incluso tal vez buscar sus propias formas de asociación, buscar sus propios, de pronto hacer entre ellos como sus propias redes. Sí, los tiempos van cambiando. Mencionaba ahí la camisa que traje, que les mostré, que es esta. Es esta. Esta asociación fue de las pioneras acá en México y surgió ante una necesidad, ante la llegada amenazante del Internet. Y ahora con la inteligencia artificial y con otros temas, pues creo que es necesario que nos agrupemos, que nos asociemos, que compartamos conocimientos, que nos ayudemos entre nosotros para poder lograr cambios de fondo, cambios que no sean aislados, cambios que ayuden a la profesión y a la infraestructura bibliotecaria. Hay algunos países que tienen por ley la profesionalización de los puestos de bibliotecas importantes. Eso sería un gran paso para mi país. Hay países que las bibliotecas escolares, en el caso de la Secretaría de Educación Pública, se exige que tengan un perfil bibliotecario profesional. Si lo logramos en mi país, eso sería un paso maravilloso. Pero solos, los políticos nunca van a hacer eso, porque lamentablemente, como muchos sabemos, la cultura no vende, no es atractiva, pero si nos unimos y levantamos la voz y presionamos a nuestras autoridades, creo que podemos hacerles que hagan un poco de conciencia. Esa sería la idea. Le quiero comentar igual que hay muchos mensajes en el chat saludándolo, desde México también, también desde Honduras, desde diferentes como sedes también bibliotecarias y también los saludan muy bien por su cumpleaños, así que también nos hacemos parte de ese saludo, lo queremos felicitar por su cumpleaños, justamente coincidió hoy día, me parece. Sí, muchas gracias. Hoy cumpleaños, les agradezco a todos sus felicitaciones que también estoy recibiendo por las diferentes redes sociales. Y estas felicitaciones, como la que me estás mencionando y la que mencionan los colegas, me siento bendecido y agradecido, pero son consecuencias, ¿sabes de qué? De la identidad que tengo como bibliotecario, porque gracias a esta profesión es como me conocen y como los tengo ustedes en mi vida. Muchas gracias. Maravilloso. Cerramos esta presentación desde este segundo Congreso Internacional de Cooperación Bibliotecaria que ha estado organizando por Bibliotecarios con Valor y SEMI Ocurrió. Le extendemos esta constancia al maestro Raimundo Juárez en su ponencia sobre identidad y sentido de pertenencia claves para una cultura gremial bibliotecaria. Muchísimas gracias nuevamente por su presentación, en verdad muy enriquecedora y muy valioso también el mensaje con el que nos quedamos ahora y este reto un poco hacia nosotros de cómo también involucrarnos más, cómo poder gestionar también esta importante red. Muchas gracias y que tengan un excelente día.